la promesa de Dios para la familia. Usted sabe que, pueden tomar asiento, hermano. Usted sabe que la familia fue la primera institución que Dios creó o estableció. Y es un diseño exclusivo de Dios, hermano. Y que fue creada desde de los principios de la existencia. Porque fue Él quien nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando Él mira toda la creación, nosotros hemos leído en el primer libro de la Biblia, ya por Génesis, como Él comenzó, hizo la tierra, hizo el agua, la luz y todo. Pero cuando llega al hombre, Él se da cuenta que le está dando compañeros a todos los animalitos que había creado, les había dado pareja. De repente llega por último al hombre y sabe que está creado la imagen y semejanza de Él. Y Dios hace una pausa. Si usted lee el capítulo 2, verso 18 de Génesis, y Él dijo, y dice allí textualmente, y dijo Jehová, Dios. Los traductores de la Biblia pusieron 2 puntos suspensivos como para asimilar el pensamiento de Dios revelado en las Escrituras, y continúa diciendo después de los 2 puntos suspensivos: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mire, el diseño de Dios, aquel que crea que la puede hacer solo, todavía no ha entendido quién lo diseñó. Pero Dios sabía, hermano, el plan que Él tenía y el propósito de su creación. Y Él sabía que solamente a través de el núcleo familiar, la primera institución que Él formara, entonces iba a cumplir el propósito de Dios. Y fue por eso el que Él crea la ayuda idónea y le dice que se multipliquen, que tengan familia, para poder cumplir. Y es a través de la composición de los miembros que componen la familia que nosotros podemos desarrollarnos de tal manera que podamos cumplir ese propósito y alcanzar la plenitud de vida como creación de Dios, donde papá, mamá e hijos tienen una función y un papel específico que cumplir. Y por eso se estableció la familia. Y no solamente Él la creó, sino que también, además de haberla creado, Él le dio una promesa. Y esa promesa, hermano, es para todas las familias. Yo voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22, y vamos a leer hasta el 25. Cuando lo tengan allí me contestan con un amén para poderle dar lectura a la porción. Es interesante, hermano, que esto sucedió al principio, donde Dios bendice, ya lo vamos a ver más adelante, pero como en el inicio de la iglesia, cuando está contando los hechos de los apóstoles, el evangelista Lucas, en su libro de los hechos de los apóstoles, dice que él comenzó a investigar todo lo que había sucedido y quería dejarlo plasmado en un libro, y es que él escribe los hechos de los apóstoles. Y él allí en el 3er capítulo escribe esto y dice allí, capítulo 3, verso 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiráis en todas las cosas que os hable,
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, 2 puntos, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dígale al que está ahí más cerca de usted, dígale, tú tienes una promesa. Porque todos pertenecemos a una familia, hermano. Todos formamos parte de una familia. Entonces, tú tienes una promesa. Y esa promesa es que Dios nos ha bendecido. Entienda que la bendición ya está dada. No es que nos va a bendecir, sino que nos ha bendecido. Hay algunos que no creyeron. Así que vuelve a repetirse y le dice, tú tienes una promesa de Dios. Tú tienes una promesa de Dios. Tu familia, mi familia, está bendecida por Dios. Y esa promesa no Él solamente la dio, hermano, sino que comenzó a dejarla plasmada en la palabra revelada. Y nosotros miramos el pacto primero que hizo con Noé. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Después que había pasado el diluvio, entonces él sabe que había una promesa y que él tenía que bendecir la familia, el diseño de Dios. No se le olvide eso. La familia es el diseño de Dios, el que nos creó a su imagen y semejanza. No importa cuánto concepto se levante, cuánta ideología se levante, el que diseñó, el que nos creó, estableció un diseño de familia. Y es como vamos a funcionar. Por más que lo intente, por más que trate el hombre de infundir y levantar argumentos que vayan contra el diseño de Dios, no va a funcionar. Porque Dios nos ha estructurado de tal manera que cada uno de nosotros tenemos una función específica que hacer. El hombre tiene la responsabilidad de cumplir aquello que le toca desempeñar dentro del núcleo familiar. Mamá tiene una función y está dotada de características que no tiene el hombre. Por eso es que dice lo que leímos en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Las hermanas se han dado cuenta, hermano, que cuando nosotros nos enfermamos, algunos dicen que somos más... A ver, dígame una palabra, que no quiero cometer aquí alguna... Vamos a quedarnos con llorones, porque si más se me sale una salvadoreña, y esa creo que iba a afectar a algunos. ¿Cómo dijo? Sí, pero yo dije, no, vamos a frenarnos ahí. Pero sabemos, hermano, por alguna razón, aunque somos los que estamos dotados con características de ser fuerte, de ser valiente, pero a la hora que necesitamos la ayuda idónea lo hacemos los más débiles, los más inútiles, los que no podemos nada, porque necesitamos que la mujer o la compañera desempeñe la función que Dios le ha dado para entrar en una armonía como diseño de Dios. Nuestros hijos miran esa relación y se gozan. Algunos no lo dicen, pero los hijos se alegran cuando ven a papá y a mamá en una armonía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando papá y mamá están jugando, ellos se meten y quieren entrar en la práctica de esa alegría.
porque Dios nos diseñó así. Entonces Dios no se olvidó y siguió, hermano, después de Noé, que quedó y preservó. Y fíjese, preservó una familia. Yo no sé si los que se levantan con argumentos que quieren destruir la familia, no sé si leen esto, hermano, un acontecimiento que surgió de este diluvio que acabó con toda la humanidad. Si el plan de Dios no fuera ese diseño de familia, se hubieran quedado solo hombres, se hubieran quedado solo mujeres, pero Dios dejó la familia completa en el diluvio, la preservó porque era el diseño de Dios. Y ese diseño es el que nos ha ayudado a poder formar sociedades que, si nos llegamos a vivir conforme a la palabra de Dios, siempre va a haber bendición. Luego él se la repite a Abraham más adelante, Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante vamos a ver que ahí estamos tú y yo, en esa bendición de todas las familias de la tierra. Ahora, nosotros conocemos todo lo que pasó con la historia de Abraham cuando él tuvo el otro hijo que no era el de la promesa. Pero Dios no cambió, hermano, el diseño de la bendición. Usted sabe que la bendición no vino para Ismael, sino para Isaac, porque ese era el diseño de Dios, ese era el plan de Dios. No abandonó a Ismael. Lo guardó, lo cuidó, pero el plan de Dios y el diseño de Dios seguía en pie. La bendición venía a través de Isaac. Y entonces le vuelve a repetir, no se lo repitió a Ismael, sino a Isaac. Génesis 17, 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Aunque esto se lo está diciendo a Abraham, pero está hablando de Isaac, que lo iba a volver a confirmar ese pacto. Más adelante nosotros encontramos que le vuelve a dar un pacto al hijo de Isaac. Usted sabe que él tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Los historiadores dice, y conocemos por la historia, que eran gemelos, pero el primero que nació fue Esaú. Lógicamente le tocaba a él la bendición del primogénito. Si usted conoce la historia o la cultura, siempre se bendecía al primogénito. Y la palabra del padre tenía peso y Dios lo respaldaba. Por eso es que cuando usted conoce la historia de que Jacob compró la primogenitura, porque era algo valioso, con engaño y todo, pero él sabía que una vez daba el padre esa bendición, no se revocaba. Y en Jacob continúa a recordarle o confirmarle aquella promesa que había hecho desde Noé. Génesis capítulo 28, versos 13 y 14 dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Para qué lado se iba a extender? Para todo lado, la bendición. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. ¿Ya habían pasado cuántas? 3 generaciones. Noé, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob.
Ahora, a lo mejor nosotros podemos argumentar y poder decir, hermano, pues eso fue allá con Abraham, cuántos años han pasado. Lo interesante es cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento que todas las familias, desde Noé hasta las que siguen habiendo, tienen esa bendición de parte de Dios. Vamos a ver allí, busque Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7. Todas las familias de la tierra alcanzan esta bendición ahora por la fe, hermano. Por la fe. Voy a esperar que lo busquen. Gálatas, ¿estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, donde entramos tú y yo, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál era la bendición que le dio a Abraham? Que íbamos a tener la bendición de Dios, hermano. Cuando habla de bendición es todo lo que uno necesita. Bendecido es dar algo a alguien, ya sea como un elogio o una cosa, aunque no se la merezca. Y nosotros como hijos de Dios por la fe, tenemos esa bendición de parte de Dios. Ahora, el punto a donde ahora nosotros estamos, en el tiempo que estamos viviendo, la pregunta surge, ¿dónde está esa promesa de bendición para mi familia? ¿A dónde se perdió? ¿Por qué no la estoy experimentando? Si era algo que ya estaba hecho, dijimos que decía, en ti serán benditas, o nos bendijo. El escritor de Efesios dice que nosotros somos bendecidos con todas bendiciones. Pero es aquí donde entra y saber que aunque Dios ya dio la bendición para todas las familias de la tierra, hay alguien que siempre se está oponiendo a que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Y ha querido engañar, robar, destruir, porque sabe que Dios va a cumplir esa promesa en nuestras vidas. Y por eso es que hay algunos o familia que no han experimentado esa bendición porque se las ha robado, se la han quitado. Usted sabe que la palabra del Señor habla en el capítulo 10 de Juan, verso 10, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y esa es su labor. Y eso desde que existe el pecado, desde la desobediencia, siempre ha querido quitar la bendición. Y hoy nosotros lo miramos más palpable en cuanto a la familia se trata, hermano. Y a veces nosotros nos quejamos y nos quizás desanimamos por decir a dónde vamos a parar. Y no estoy anunciando la canción, ¿verdad? Pero por lo que miramos en el mundo, que el diseño de Dios
ya no lo miramos tal y cual era, sino que miramos una presentación diferente que el hombre ha creado según su conocimiento o según su entendimiento y piensa que va a funcionar. Pero es aquí donde debe llegar el razonamiento y también entender los planes de Dios, porque no va a funcionar, hermano, cuando alguien crea algo, hace un manual y él sabe cómo va a funcionar. Todos los que han inventado algo, que han creado algo, que por su imaginación crearon algo, ellos dan un manual porque sabe cómo es que va a funcionar correctamente lo que han diseñado. Los que diseñaron carros de gasolina van a trabajar con gasolina. No sé si alguno le ha puesto diésel a uno que trabaja con gasolina, pero no va a funcionar, hermano. Y tan cosa tan sencilla, solo lo que es el líquido del combustible. Imagínese, quiere cambiar toda una estructura. Por eso Dios dio el diseño para poder darnos a conocer la forma cómo vivir, para que nosotros podamos ser felices y desarrollarnos y también cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Pero al no ver esa bendición, uno tiene que entender que hay alguien que se la ha robado. Porque los planes de Dios es bendecirnos. Es bendecirnos. Pero mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Él dice: sed sobrio y velaz, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que cree que busca el enemigo de nosotros? ¿Algunos saben? ¿Qué es lo que busca él? Quitarnos la bendición de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha preparado, Él busca. Esa es su tarea, esa es su labor. Ahora uno tiene que entender también, présteme atención acá, no siempre le debemos dar crédito al enemigo. Porque hay una vez, hermano, que la bendición no la tenemos porque nosotros mismos la hemos desechado. Piense en el núcleo familiar, en todas las acciones que nosotros hacemos y en la condición que puede estar la armonía en el grupo familiar. Piense, si es que el enemigo, el adversario, el diablo, se la ha robado o se la hemos dado. Voy a dar un poquito de tiempo porque a lo mejor algunos van a tener que escanear un poquito. Pero pensemos. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque es fácil uno decir y llegar a la palabra del Señor y decir: ay, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Y a veces uno le da mucho crédito al diablo y le aplaude mucho. Pero a veces somos nosotros, hermano. Dios dio una función específica a cada uno, papá, mamá e hijos. Papá, él es el líder. Papá es el que tiene la autoridad. Papá es el guía espiritual. Y eso hablamos mucho con los caballeros allá, pero si hay alguno que no fue para allá, agárrense un poquito acá. Las damas no estén aplaudiendo porque ya voy para allá. Pero cuando la bendición, hermano, no ha llegado al hogar o se ha desaparecido, no es que Dios ha hecho excepción de alguna familia y decir: oh, Dios solo bendice a él. No, la bendición es para ti. Di: la bendición de Dios es para mi familia. La bendición es para mí también. Ahora hay que notar y saber dónde la hemos entregado. Hablo ahorita a los caballeros. Tú eres guía espiritual.
Como guía espiritual tienes que ocuparte de aquellas cosas que Dios te ha dado para que tú las administres, incluyendo la relación con Dios de tu familia. Tú eres el responsable de decir a toda la familia que tienen que acercarse a Dios para que la bendición de Dios esté en el hogar. Tienes que enseñarle a tus hijos que hay un Dios supremo al cual debemos rendir adoración para siempre. O que mi esposa lo hace, ella está haciendo una labor pero te corresponde a ti. Esa labor es nuestra. Esa labor no la va a hacer alguien más o no la podemos evadir solo porque la esposa la está haciendo. Es responsabilidad nuestra, porque el diseño de familia que Dios hizo lo capacitó a usted y a mí como guías espirituales para cumplir esa función. Usted es el que manda en la casa. Usted es el que tiene la autoridad. Usted es el que determina el tiempo y en qué lo van a ocupar. Si hacemos la función bien, todos los demás van a estar sometidos porque estamos cumpliendo. Y ahí entran todos. Yo sé que no tengo tiempo para ir a todas las responsabilidades que tenemos como proveedor, como, ayúdenme caballeros, guía, protector, hermanas, ponga nota, caballeroso, administrador. Va dentro del líder y ahí van todas las otras cualidades que tiene que tener, como amar a Dios sobre todas las cosas, tener dominio propio, perdonar, ser creativo. Amén. Ser sacerdote del hogar. Cabeza de familia. ¿Las anotó, hermana? Y vamos a dejar a los caballeros por allí. Ahora pónganme atención ustedes, hermana. Hermano, si está cerca allí de su esposa. Mucho de la bendición que se pierde, hermano, se pierde por estar acusando al cabeza de que no está haciendo la función que corresponde. Pero usted, hermana, fue creada para hacer ¿qué? Ayuda idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cabeza del hogar no está haciendo la función, ¿a quién le corresponde ayudarla para que lo haga? ¿A quién? No, diga a nosotras. A nosotras. Entonces, piense por un momento, hermano, cuánto ha contribuido para que el varón cumpla la función, o realmente está, en vez de abonando para que cumpla lo que Dios le ha dado, ha estado socavando para que se caiga más luego de la función que le corresponde. Y allí se pierde la bendición, porque en vez de ayudar, está nomás, es que tú no haces eso, es que tú deberías hacer eso. Y a veces cuando, yo sé que he predicado aquí, a veces como yo soy varón, pues yo me sé lo que los varones pasamos y les apedreo más a los varones. Pero ahora me dio una inspiración el Señor, así que hermana, prepárese. Y no, hermano, yo siempre la envuelvo como en un algodoncito, pero la piedra va en medio. Para que la bendición, hermanos, acuerde que somos un diseño de Dios. Está papá, está mamá, están los hijos. A la mujer, Dios en el proverbio dice, la mujer sabia. A ver, hermana, la mujer sabia, la necia, con sus propias manos la deshace. Y no está hablando de algo físico, hermano. Está hablando del hogar. Está hablando del núcleo familiar. Piense por un momento en aquellas acciones, en aquellos momentos cuando necesitaba la ayuda idónea el jefe del hogar, y en vez de actuar con sabiduría,
ya iba a decir la palabra, fue necia. Y en vez de contribuir, destruyó. Si el caballero no podía hacer lo suficiente o no había hecho nada, ahora está menos uno. Porque en vez de avanzar, lo bajó más. Hay algunos que han oído decir, es que tú no sabes, no sirves para nada. Y sí sirve, hermano. Lo que pasa es que no ha asumido la responsabilidad, pero hoy traemos un nuevo commitment. Ahora traemos un nuevo compromiso. Por favor, hermanas, necesitamos la ayuda idónea. La ayuda idónea no es, hay algunas hermanas, hermano, yo hice mi 50%. Permítame decirle algo, la ayuda idónea no tiene un porcentaje. Si tú tienes que hacer el 99% o 99.9%, si eso es necesario, tienes que hacerlo para poder completar el 100% dentro del núcleo familiar, para que la bendición de Dios esté en tu hogar. No estoy diciendo que va a ser todo el tiempo hasta que el varón entienda que él tiene esa responsabilidad, porque también tiene que contribuir. A lo mejor en otra ocasión, en otra situación, a él le toque hacer el 99.9.99. Les di muy poquito, ¿verdad, hermana? Pero eso a veces es lo que ha estado, hermanos, robando la bendición y la armonía en nuestros hogares, y no hemos visto aquella promesa que Dios ha dado, que en Él, y por esa promesa que tenemos por la fe, somos bendecidos. Si tú has conocido a Dios y eres parte de la familia de Dios, tú eres un bendecido. Pero debemos trabajar. Ahora mire, dice, ¿a dónde quedan los hijos? Allí mismo, hermano. Aquí va para, bueno, no están aquí los muchachos, ¿verdad? Pero, no, aquí tenemos algunos. Oh, sí, qué bueno. Aquí va la parte suya. Gracias por ese entusiasmo. Mira. El primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento, escucha bien, joven. Primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, y te serán los días, y largos serán tus días. Honra a tu padre y a tu madre. Mire, esto no quiere decir si mi padre me da lo que quiere o mi padre me está atendiendo, que son buenos. No, él dice honra. Si tú tienes un padre y una madre, tú tienes que honrarlo. El honrarlo significa sometimiento, respeto y amor. Independientemente cuál sea la función que esté desempeñando o cómo lo esté haciendo, si es tu padre y tu madre, debes honrarlo. Con eso estamos guardando la bendición de Dios, hermano. Estamos como haciendo un vallado, un cerco donde la bendición, aunque ande el adversario, el diablo, como león rugiente buscando a quien devorar, no va a poder, porque en el diseño de Dios, papá, mamá y los hijos están preparados para que podamos defender esa bendición que Dios nos ha dado y podamos ser felices en esta tierra, no importa la adversidad. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Él dijo eso? Porque había hecho un diseño donde papá está capacitado con características, mamá tiene las virtudes que necesita y los hijos la disposición para poder desempeñar el papel que les corresponde a cada uno, y entonces la bendición va a estar en nuestros hogares. Ahora, entendemos y conocemos que sí hay un enemigo y que trabaja en el área espiritual. Pero déjeme decirle que él anda como león rugiente, pero no es un león, hermano.
anda, quiere parecerse, porque hay uno que sí es un león, como el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Colosenses 2:15 dice que exhibiéndolo públicamente triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Y ahora por medio de Jesucristo, aquellos ataques que tenemos espirituales donde quieren venir a destruirnos, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mire estas palabras de Jesucristo, hermano. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En eso es que hemos creído, hermano. En ese que lo venció en la cruz del Calvario, que lo exhibió públicamente allá. Pero ahora por la fe yo tomo de esa victoria. Cuando el león viene y me hace... Ya no me alcanza para rugir aquí. Uno de los que roncan dice que me ayude acá. Pero el enemigo va a querer amedrentarte, hermano. Pero él no va a poder cuando tú te aferras a la fe. Cuando tú permaneces en la mano de Dios. Más adelante, como en el 30 del mismo capítulo 10 de Juan, dice: los que tengo en mi mano, nadie se los arrebata. Imagínense por un momento su familia acá en la mano de Dios y el león. No va a pasar de ahí, hermano. No va a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Y esto no es solo un dicho, eso es una realidad, es una verdad, porque es el diseño de Dios, es lo que Dios ha creado, es lo que Dios tiene para nosotros, y esa bendición está allí. Cuando nosotros tenemos y conocemos esa bendición y que de nuestro lado sabes que tienes a aquel que es sobre todos y por todos, está de tu lado, entonces podemos declarar la bendición de Dios y recibirla. Usted sabe que el apóstol Pedro, él dice acerca de cuando el león anda, allí dice: resistir al diablo y él. Y a veces nosotros lo invitamos a la casa, hermano. Ese es el problema. Si uno de los miembros que compone la familia está fallando, en vez de reprender y pelear la buena batalla, a veces le abrimos la puerta para que le dé más duro al que está fallando, al miembro de la familia que está fallando. No entendemos que somos un equipo, que la función que le toca ser papá, aunque se esfuerce y que trate, mamá no va a alcanzar a suplirla, porque el diseño de Dios que le dio no está diseñada para eso. No estoy diciendo, hermano, yo sé que hay muchas hermanas que han criado sus hijos solos, hay papás que han criado sus hijos solos, pero no es el diseño de Dios. Ahora, en la imposibilidad o en las circunstancias que se da, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia para poder traer bendición. Pero el diseño de Dios es que cada uno, entonces cuando alguien está pasando, uno de los integrantes, sea papá, mamá e hijo, está pasando por el problema donde se está desintegrando ese diseño, el otro tiene que ayudarlo a situarlo y darle herramientas, levantarlo para que pueda continuar. Pero Jesucristo, en las luchas que tenemos, cuando no son nuestras, cuando la batalla no es entre nosotros, hermano, pero el gran porcentaje de los hogares destruidos no es porque el enemigo le haya llegado a arrebatar, es porque se las hemos entregado por nuestras acciones y nuestras actitudes. Por eso es necesario reconocer y saber en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal. Yo les decía a los varones allá, el reconocer nuestros errores
no es de cobarde, sino que valiente. No te va a quitar la autoridad por decirle a tus hijos que fallas o que has fallado en determinadas acciones. Díselo, pero díselo por qué razón. Fallé porque no tenía orientación. Hoy me estoy ocupando de que tú no falles para que no estés en la misma condición que estoy yo ahora. Y no va a perder ni la autoridad, no va a perder ni lo que Dios le ha dado y capacitado para que desempeñe ese rol. Más bien está reforzando que se lastimó de algo y está hablando metafóricamente en su función, está afectado. Cuando uno lo acepta y reconoce, es como que lo levanta, lo restaura, lo cura, si te vuelves a poner en la posición de hacer la función que Dios te ha llamado a hacer, y por lo consiguiente la bendición va a comenzar a llegar. Vas a estar preparado cuando venga el ladrón a querer, tú te vas a parar ahí, porque si no has obtenido la victoria o no has el conocimiento de ser el guía espiritual, cuando te repones, entonces estás preparado para poder enfrentar al enemigo y pelear esa buena batalla. Pero eso es lo que hace Jesucristo. Él apareció para eso, hermano. Para que todo lo que el enemigo quiere hacer cuando está fuera de nuestro alcance, cuando él mira la bendición y él quiere ponerte obstáculos para que tú no sigas glorificando a Dios, para que en tu familia no haya armonía, al enemigo le molesta, y digo así para no usar otra palabra, el que tú disfrutes la bendición que Dios te ha dado. Y allí va a venir mentira, engaño y cuánta cosa él tenga para lanzar. ¿Y a quién cree que le va a lanzar? A cualquier miembro de lo que componen el diseño de la familia de Dios para traer destrucción. Porque a él no le gusta que haya esa armonía cuando ve papá, mamá, los hijos disfrutando de eso. Y aunque no tengamos todo, como decía el apóstol Pablo, no tengo nada, pero lo tengo todo. Un poquito extraño, ¿verdad? Pero si Dios está en nuestra vida y Él es el centro, tú cuentas con la bendición de Dios, hermano. En todas áreas. Y yo entiendo que nosotros funcionamos en 3 o 5 carriles: físico, emocional, social, intelectual y espiritual. Y los tenemos que atender todos. Aunque a veces nos descuidamos, y por eso es que la bendición de Dios no está en nosotros. Pero 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. A nosotros nadie nos puede obligar a pecar, hermano. Nosotros pecamos por nuestra propia voluntad. El enemigo pone la tentación, pero ahí donde le digo que nosotros entregamos la bendición. Porque Él propone. Nosotros, nuestra mente es una pizarra donde el enemigo escribe. Usted decide si lo borra, lo tira o lo lleva a su emoción se eleva, su voluntad se rinde, comete pecado. Pero por eso es que dice el que practica pecado, no está diciendo el que peca, porque nosotros estamos en esta naturaleza que cualquier cosa nos puede hacer pecar. Practicar pecado es que sabiendo que estoy faltándole a Dios, vuelvo y repito, eso es practicar pecado. Entonces, pero cuando nosotros por algún descuido cometemos, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El Espíritu Santo te va a redarguir, tú te pones a cuenta y vuelves a poner la barrera para que la bendición continúe. Pero si el que practica pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si la condición de pecado ha estado robándonos la bendición, hay una salida, hermano. No podemos echarle la culpa a Adán y Eva, como algunos dicen. Ay, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Pero tampoco usted ha hecho nada para que Jesucristo viniera y extendiera las manos en la cruz del Calvario. Dígame qué hizo usted. Pero Él se dio por amor
y está esa salida. Tenemos una naturaleza caída, pero dice que Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cuando nosotros entendemos eso, entonces Él vino para deshacer las obras del diablo. Sí estábamos en una naturaleza caída, pero Él nos vino y nos restauró, nos renovó, nos hizo nueva criatura por medio del Espíritu Santo cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Según de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice: por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados del hombre perverso y malo, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. O sea, tenemos todos los recursos para mantener la bendición que Dios nos ha dado. Ahí está. Lo que nos toca a nosotros es pelear por la bendición de Dios para nuestra familia, porque es una promesa de Dios. Pelear por esa bendición. Quizás muchos, los que me están escuchando ahora esta exposición, a lo mejor dice: yo no la he experimentado y no sé cómo hacerlo. Y a lo mejor lo mira imposible. Pero déjeme decirle ahora, en esa noche, hermano, Cristo está de tu lado, si tú lo has aceptado como Señor y Salvador. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia nos relata muchas historias y usted puede ir a través de ella, de los milagros que surgieron con acciones que a nuestro entendimiento lógico no era posible. Desde el inicio que Dios comenzó a tratar con su pueblo, usted sabe, Moisés cruzó el Mar Rojo en seco. Isaac nació de unos padres ya viejos, donde no había lógica para que él naciera. Y así podemos ir contando muchos milagros. El tuyo no es una excepción, ¿no?, para poder mantener la bendición. Yo sé que algunos aquí dicen: oh, mi familia está desnivelada en cuanto al orden de Dios o a lo que Dios quiere. Algunos están perseverando, otros no. Pero los que están son los que tienen la bendición para poder traer a los otros a poder recibir esa bendición. Debemos luchar o no debemos luchar con nuestras propias fuerzas. Debemos de darle el espacio a Jesucristo. Nosotros con los varones que estuvieron allá tratamos mucho de esto, que a veces nos confiamos con lo que tenemos, quizás con el conocimiento que hemos recibido. Muchos años nos tenemos de convertidos y eso a veces nos hace conformarnos y decir: oh, yo conozco eso de Dios, conozco. Y a veces hemos dejado a Jesucristo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestra familia. Conoces a Dios, pero Él está fuera de la puerta de tu corazón. La única manera que Él se nos puede ayudar para que nosotros podamos identificar aquello que tenemos que hacer para preservar la bendición es que lo dejemos entrar a nuestro corazón. Abrirle la puerta. Lo que el texto que usábamos allá, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Usando una metáfora que él está buscando una relación personal. El llamado es para todos, el llamado a la puerta de abrir el corazón, pero el abrirla es individual. Tú, yo, tus hijos, todos tenemos que abrir la puerta para que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos dé aquello que necesitamos y nos quite aquello que estorba, para que la bendición pueda llegar
a nuestras vidas. Cuando eso sucede, entonces tú estás peleando o has ganado esa batalla para poder preservar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que en ese diseño, ninguno de los integrantes puede haber disensión, porque cada uno cumple una función específica. Y esa es la recomendación que hace en el libro de Efesios capítulo 4, versos 1 y 3. Dice, hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Aquí cada uno tenemos uno. Papá, tú eres el guía, el líder, el proveedor y todo lo que necesitamos. Mamá, tú eres la sabia, la consejera, la amorosa. Hijos, ellos deben honrar a papá y a mamá. Vuelvo y repito para que los ubiquemos cuando lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Cuando cada uno reconoce la posición, hermano, no hay razón por qué estar en disensión dentro del núcleo familiar. Si eso sucede o está pasando, es porque le hemos cedido terreno al león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero es nuestra responsabilidad mantener y disfrutar de esa bendición que Dios nos ha dado. Es una promesa. Vuelvo y repito, esto no es para unos cuantos, es para todos. La única manera de poderla experimentar es que cada